Jesús. Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir que me acompañe a buscar Proverbios capítulo 28, versículos 19, 26 y 28. Dice así: el que labra su tierra, es decir, el que trabaja su tierra, se saciará de pan, pero el que sigue propósitos vanos se llenará de pobreza. Una vez más, Proverbios 28, 19. El que labra su tierra se saciará de pan, pero el que sigue propósitos vanos se llenará de pobreza. Y cuando nosotros consideramos que Dios nos llama a sembrar la palabra de Cristo, a poner la palabra de Dios en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestras mentes y nuestros corazones, para que la palabra sea sembrada. Recuerde que la palabra es como una semilla que es sembrada. La palabra tiene vida en sí misma, pero necesita ser sembrada para que produzca fruto. Y la tierra fue provista, la tierra fue bendecida por el Señor para que produzca según su género. Así es que podemos ver que la tierra produce toda clase de árboles, toda clase de plantas, pero cuando la palabra de Cristo, que tiene un género de vida, de poder, de gloria, es sembrada en nuestros corazones, es decir, nosotros la meditamos y se siembra, se escribe en nuestros corazones. Nuestra tierra es como el lugar de concepción donde está nuestro espíritu y el espíritu de Dios en nuestro interior y que están grandemente bendecidos. Efesios capítulo 1 versículo 3 dice que tú y yo fuimos grandemente bendecidos en lugares celestiales. Así es que en nuestro espíritu está toda la bendición de Cristo. Recuerda que nuestro espíritu es uno con el espíritu de Cristo, porque somos creyentes nacidos de nuevo, nueva creación. Así es que cuando sembramos la palabra, el espíritu manifiesta toda la gloria de Jesús en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro entorno, en nuestro haber, para bendición nuestra, de nuestra familia y de muchos. Porque el propósito es que tú y yo cumplamos, conozcamos, cumplamos y completemos el propósito que Dios nos llamó. Así es que cuando nosotros labramos la tierra, nos saciaremos de pan. Pero aquel que sigue propósitos vanos, es decir, que se olvida de labrar la tierra, de cuidar la tierra, se llena de pobreza. En otras palabras, tú y yo fuimos enriquecidos por causa de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Y nos compete, es nuestra responsabilidad no solo sembrar la palabra, pero permanecer en ella, cuidar la tierra. Es decir, la tierra produce por sí misma, como lo dice Marcos 4, y la palabra es viva y eficaz. Nosotros no tenemos que hacer nada más que sembrar la palabra. La tierra producirá el fruto en su tiempo. Recuerda, sale la hierba, después sale el vástago, después sale la espiga y después el fruto. Pero es muy importante que entendamos que nosotros tenemos que labrar y cuidar la tierra. No debemos de permitir que la incredulidad o que la vanidad de este mundo venga a estorbar lo que ya fue sembrado. Ahora, dice el versículo 26, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Y aquí esto es muy claro. ¿De qué sabiduría está hablando? De la sabiduría de Dios, de la sabiduría de la palabra de Dios, de la sabiduría del Espíritu de Dios, la cual ya nos fue dada. Así es que no solo el Señor nos ha hecho partícipes de su salvación, pero nos ha hecho partícipes en Cristo. Recuerde, Cristo, 1 Corintios capítulo 1 dice que Cristo es nuestra sabiduría, nuestra redención, nuestra santificación, nuestra justificación. Así es que la palabra del Señor puesta en acción a través de que el Espíritu la revele y que nosotros meditemos y sembremos y escribamos la palabra en nuestros corazones, entonces la fe manifestará. La fe es la palabra puesta en acción, la fe produciendo obras. Esto es la sabiduría. Ahora después dice en el versículo 28, cuando los impíos se levantan, los hombres se esconden,
mas cuando perecen, la justicia se multiplica. Cuando los impíos se levantan, los hombres se esconden. Y déjeme decirle algo muy interesante. Hoy en día hay tanta impiedad, es decir, hay tanta falta de conocimiento de Dios, hay tantas personas que están alejadas de Dios, hay tantas personas que caminan en su propia voluntad, en su propia idolatría, en su propia opinión, y no estoy hablando de creyentes, estoy hablando del resto del mundo, de las personas que no conocen a Cristo, de las personas que no conocen a Dios. Aunque sigan cualquier tipo de religión, hay tanto en este mundo, tanto haber en la incredulidad, que tal parece que los creyentes están escondidos, que tal parece que los creyentes no pasan desapercibidos. Si un creyente fuera arrestado por la policía por causa de ser cristiano, déjeme decirle que en la mayoría de los casos sería dejado libre, porque no habría evidencia por la cual juzgarle de que es un cristiano o es un seguidor de Cristo. Desafortunadamente, así está este mundo, así estamos viviendo, y la mayoría de los cristianos no reflejan la gloria de Cristo porque no conocen la palabra, porque ignoran el poder de Dios, porque ignoran que debemos de tener comunión con el Espíritu Santo, porque ignoran la abundancia de gracia y el regalo de su justicia, porque ignoran lo que la palabra de Dios dice, lo que la sabiduría de Dios dice, lo que el Espíritu de Dios hace, la función, la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, porque ignoran la identidad que tenemos ahora en Cristo, porque ignoran la naturaleza de Dios y la naturaleza que como hijos ahora tú y yo tenemos. Así es que, desafortunadamente, por tanta maldad y tanta impiedad, tal parece que este versículo de Proverbios se está cumpliendo hoy en día, porque la impiedad está a la orden del día. Y tal parece que los que deben ser luz en medio de las tinieblas, los que deben de ser la sal en la tierra, están escondidos. Pero dice, pero cuando la impiedad o los impíos perecen, los justos se multiplican. Y ese es el propósito al cual Dios nos ha llamado, que tú y yo nos multipliquemos. Y yo lo vería de esta manera, en la medida en la que los creyentes se levanten proclamando a Jesús, proclamando la benignidad y la bondad de Cristo, porque nadie puede venir al arrepentimiento sino solo a través de la benignidad de Dios, a través del conocimiento de que Cristo Jesús vino a morir por nosotros, no vino a condenarnos, sino a salvarnos, y que en Él tenemos salvación y vida eterna, el perdón de nuestros pecados y la oportunidad de ser bendecidos con la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia. Así es que en la medida en la que el creyente se levanta a proclamar y a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación a los hombres, entonces van a disminuir las personas que rechazan, las personas que ignoran, las personas que viven separados de Dios. Esto es muy importante. Y de acuerdo a este último versículo, le voy a pedir que me acompañe, por favor, a Jueces. Vamos a ver el libro de Jueces. El libro de Jueces es el sexto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces. Y acompáñeme, por favor, a leer en Jueces. Vamos a leer el capítulo 2. Los jueces tiene que ver con que Dios sacó al pueblo de Israel con mano poderosa a través de Moisés. Pero el pueblo fue un pueblo rebelde. El pueblo que salió de Egipto, aunque salió con mano poderosa, salió con todas las riquezas de Egipto, salió con vigor y fuerza. Todos fueron restaurados antes de salir por el poder de Dios. Cuando ellos celebraron la Pascua en Egipto y al día siguiente salieron, dice la Escritura que nadie salió débil, nadie salió enfermo, salieron con gloria de Egipto. Y déjeme decirle que antes de que salieran, antes de la Pascua, había problemas entre ellos, había debilidad entre ellos, había enfermedades entre ellos, porque ellos habían estado viviendo en esclavitud. Estuvieron 430 años viviendo en Egipto y muchos de esos años vivieron como esclavos. El hecho es de que no conocían a Dios, salieron de Egipto, Moisés les mostró a Dios, la misma gloria de Dios se manifestó entre ellos,
pero ellos rechazaron continuamente al Señor. Rechazaron su bondad, su benignidad, su perdón, su naturaleza, su corazón. Y ellos quisieron hacer lo suyo. Y cuando ellos, por causa de la incredulidad, se opusieron a la manera en la que Dios les entregaba la tierra prometida, Dios los mandó por causa de la dureza de su corazón a que vagaran en el desierto hasta que esa generación muriera. Estuvieron alrededor de 40 años vagando en el desierto hasta que esa generación mayor que salió de Egipto, es decir, la generación adulta que salió de Egipto, muriera en el desierto, y la generación de sus hijos, tanto los hijos que salieron de Egipto como los hijos que nacieron durante el desierto, entraron y tomaron por mano de Josué y Caleb la tierra prometida. Todo este grupo de gentes, la segunda generación, conquistaron la tierra prometida. No fueron perfectos, pero sirvieron al Señor mientras Josué y Caleb vivían. Pero después de que esta generación, la segunda, murió, la tercera generación fue algo muy peculiar lo que sucedió con ella. Y mire, vamos a buscar por favor el versículo 6 de Jueces 2. Después de que Josué despidió al pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en el territorio de su heredad. Y dice la escritura en el versículo 10. También toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos. Pero fíjese la característica de esta generación. Y ellos no conocían al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Sus padres les habían hablado, sus padres habían transferido el conocimiento, pero ellos no fueron testigos de cómo Dios los sacó de Egipto. Pero ellos dicen, no conocían al Dios de Israel. 11, versículo 11. Entonces los hijos de Israel, la tercera generación, hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, a los ídolos, y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los habían sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron la ira del Señor, y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot, es decir, a ídolos de otros pueblos. Y la ira del Señor se encendió contra el pueblo de Israel, y el Señor los entregó en manos de los salteadores, que los saquearon y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos, porque donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Y entonces el Señor levantó jueces para que libraran al pueblo de Israel de la mano de todos aquellos que los saqueaban. Ahora, fíjese cómo dice en el versículo 19. Pero acontecía que al morir el juez que estaba digamos que de titular y que los ayudaba, ellos volvían atrás otra vez y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles, inclinándoles ante ellos, y no dejaban sus costumbres ni el camino obstinado. Y se encendió la ira del Señor contra Israel, y dijo: por cuanto esta nación ha quebrantado el pacto que ordené a sus padres y no ha escuchado mi voz. ¿Y por qué queremos hacer notorio esta actitud del pueblo de Israel? Dice la palabra que el corazón del hombre vacila, el corazón del hombre es malo. El corazón del hombre separado de Dios es tinieblas. La Escritura define en Colosenses y define en Efesios
que sin Dios, sin Cristo, somos hijos de ira, somos hijos de las tinieblas, somos hijos del diablo. Todo aquel hombre sin Dios, todo aquel hombre que no es nacido de nuevo, es decir, todos nacimos destituidos de la presencia de la gloria de Dios, con un espíritu separado de Dios. En el principio, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Adán y su mujer tenían un espíritu que era uno con el espíritu de Dios. Pero cuando el hombre y su mujer hicieron lo malo ante el Señor, y el Señor les había dicho: el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Cuando ellos lo hicieron, el Espíritu de Dios los abandonó y su espíritu quedó separado, muerto, murieron espiritualmente y después murieron físicamente. La muerte física entró al mundo por causa del pecado. Y todos los hombres nacimos de la simiente, de la semilla del primer hombre, de Adán. Así es que todos los hombres nacen destituidos de la gloria de Dios, nacimos muertos, separados de Dios espiritualmente, pero en Cristo Jesús somos recreados, hechos nueva creación. Es decir, somos restaurados en nuestra posición original y el Espíritu de Cristo viene y se hace uno con nosotros. Y ahora somos nuevas criaturas, ahora somos la justicia de Dios, ahora Dios envía el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, a nuestros corazones. Así es que, sin embargo, ya sea el hombre que no conoce a Dios o el hombre que conoce a Dios, el hombre nacido de nuevo en Cristo, separados de Dios, cualquiera de los dos, dice, nada podemos hacer según o de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, que separados de Dios, el hombre se va a encaminar a la lascivia, a la lujuria, a la codicia, a todo aquello que tiene que ver con la carne y los sentidos, que es enemistad contra Dios. Hay una generación hoy en día que quizás son nuestros hijos, o que quizás son los hijos de nuestros hijos, que se están perdiendo. Hay una grande cantidad de jóvenes adultos y de jóvenes menores que son una segunda generación de nosotros y una tercera generación que se están perdiendo. No debemos de pasar por alto que casi cerca de 160,000 personas mueren al día. De todas las generaciones, generaciones mayores a nosotros, adultos mayores, ancianos, adultos mayores, adultos menores, jóvenes, 160,000 personas están muriendo cada día. Y muchos de ellos están muriendo sin conocer a Cristo. Y la garantía de morir así es una vida eterna, una muerte eterna sin Dios, sin Cristo en el infierno. Y esto es así. Lo crean o no lo crean, lo hayan sabido o no lo hayan sabido, el resultado final de todo aquel que pierda la vida sin Dios, sin Cristo, su futuro es una muerte de tinieblas, una muerte donde dice la Escritura que ahí será el llorar y el crujir de dientes, una muerte en el lago de fuego, una muerte eterna en el infierno. Así es que tú y yo, los que hemos conocido a Cristo, fuimos llamados no para vivir en la codicia, no para vivir en el egocentrismo. Fuimos llamados para que de alguna manera o de otra compartamos a varias generaciones que se están perdiendo, que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Nosotros, los entendidos, los que estamos escuchando la palabra, tenemos que afirmarnos en la palabra y permanecer en la palabra, porque si nos descuidamos, dice, el que no cuida su labor, el que no labra su tierra, entonces no puede comer, no puede consumir el pan, no puede vivir adecuadamente. Pero el que se descuida va a ser pobre. Y Dios nos llamó para ser enriquecidos. Dios nos llamó en Cristo para estar saciados.
Pero cuando volteamos nuestros ojos a la iniquidad, a la vanidad de este mundo, cuando volteamos nuestros ojos y nuestro corazón al temor, al rechazo, a la depresión, a todo aquello que tiene que ver que habla en contra de la palabra de Cristo, que habla a favor de la incredulidad, entonces nosotros quedamos vulnerables a perder de vista lo que nos ha sido concedido por gracia, y si no permanecemos en la palabra, no podemos permanecer en la verdad, la cual nos da libertad, la verdadera libertad que tenemos en Cristo. Desafortunadamente, el hombre, por causa de mil y una cosas, se distrae. El hombre, por causa de mil y una cosas, considera como prioridad tantas opciones, pero no a Jesús, pero no la palabra de Cristo. Y mire, vamos a terminar leyendo Marcos 10. Y esta historia es una historia muy relevante que se puede utilizar para muchas cosas, pero particularmente queremos hablar de la condición del corazón. Y antes del versículo 17, vamos a leer Marcos 10, versículo 17, pero antes del versículo 17, el Señor Jesucristo dice: dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales, y no se los impidáis. Dice, dejad a los niños que vengan a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y entre otras cualidades, la cualidad de un niño es tener un corazón honesto, un corazón no hipócrita, un corazón sensible, un corazón enseñable, un corazón dispuesto, un corazón genuino. Bien, dice el versículo 17 de Marcos 10. Cuando salía Jesús para seguir su camino, vino corriendo y arrodillándose delante de él. Vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Otra versión dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dice Jesús: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Este hombre le dice al Señor Jesucristo: Maestro bueno. Y el Señor Jesucristo le dice: solo hay uno que es bueno, este es Dios. Así es que si me reconoces como Dios, llámame bueno. Pero si no me reconoces como Dios, no me llames bueno, porque bueno solo hay uno, es Dios. Muchos utilizan este versículo, algunas sectas y algunos aquellos que van en contra de la palabra de Cristo, para considerar o para decir que Cristo está diciendo que Él no es Dios, pero de ninguna manera está afirmando eso, sino más bien está poniendo en orden los pensamientos y las intenciones del corazón de este hombre. Porque este hombre le dice maestro bueno, y el Señor Jesucristo le dice: ok, si yo soy Dios y tú reconoces que soy Dios, es decir, Jesús es Dios, 100% hombre, 100% Dios, pero si tú reconoces que yo soy Dios, perfecto, dime maestro bueno. Pero si no lo reconoces, entonces declara que no reconoces que soy Dios, porque bueno solo hay uno. Y cuando el hombre que se acercó a Jesús volvió a decirle algo, ya no le dijo bueno, ya solo le dijo maestro. Quiere decir que ese hombre que se acercó no creía que Jesús era Dios. Así es que le dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre era un religioso, como dicen por ahí, empedernido, de tal manera que no solo vivía en la ley, pero vivía bajo su propia justicia, como dice Romanos 10. El pueblo de Israel ignoró la justicia que es a través de Jesús, a través de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, para justificarse a sí mismos. Es decir,
para querer justificarse en sus propias acciones, en sus propias obras por causa de la ley. Y ellos decían, si es que nosotros cumplimos la ley, engañándose a sí mismos. Nadie puede cumplir la ley. La ley solo fue dada no para cumplirse, porque el estándar de Dios, que es la ley, recuerde, la ley es buena, pero no puede hacer bueno al hombre. La ley es perfecta, pero no puede perfeccionar al hombre. La ley es santa, pero no puede santificar al hombre. La ley fue dada en un estándar muy alto para que el hombre entendiera que a través de sus propias obras, de sus propios hechos, separado de Dios, nunca iban a poder lograr cumplir la ley, y entonces que el hombre manifestara delante de sus ojos su gran pecado. La ley fue dada para que el pecado fuera mostrado en la vida del hombre, porque el hombre es pecador. Así es que este hombre no solo seguía la ley, pero fíjese cómo dice adelante. Jesús le dijo, versículo 18, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino Dios. 19, los mandamientos, ¿sabes? Recuerde, Jesús está en la ley, y aquel hombre viene en la ley y le dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Recuerde que dentro de los mandamientos de Moisés, el primero es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ese es el primer mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, ¿sabes los mandamientos? Pero no le dice los primeros dos, sino les dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él, el joven o aquella persona, el fariseo, responde y le dice, maestro. Ahí es cuando ya no le dice, maestro bueno. Es decir, este hombre se mostró tal y como era. No creía que Jesús era Dios y le dijo, maestro bueno. Ya no le dijo maestro bueno, así es que dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado en mi juventud. Es como un niño, a veces le preguntan, ¿hiciste esto? ¿Hiciste esto? Las tareas de su casa, es decir, las tareas de la escuela o los encargos que su papá o su mamá le hacen en su casa. Y muchos niños en su ingenuidad dicen que sí a todo, aunque no lo hayan hecho. Pero este hombre con soberbia, y como nadie conocía su historia, pero con soberbia y ocultando la sinceridad, por eso el Señor Jesucristo dice, dejad a los niños, venid a mí. Dice este hombre, lo he guardado desde mi juventud, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y esto era una gran mentira, porque nadie puede guardar la ley, nadie puede cumplir la ley. Pero este hombre dijo, yo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, le amó. ¿Por qué? Porque recuerde que Jesús vino a las ovejas perdidas de Israel. Y Jesús amaba a las personas, independientemente de su condición. Y esta persona, creyéndose en soberbia que cumplía la ley, estaba tan alejado de Dios y tenía tanta necesidad de Dios, pero estaba así como grande era su necesidad de Dios, así era la distancia que le separaba de Dios por causa de su soberbia y de creer que a través de su justicia podía lograr las cosas. Así es que dice la Escritura, Jesús mirándole le amó. Jesús nunca despreció a nadie. Jesús, la palabra del Señor, el corazón de Dios, aborrece el mal. Pero Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó de tal manera al mundo, a los hombres. Después Jesús le dice, una cosa te falta. Estamos en el versículo 21. Una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Toma tu cruz. Pero él,
Pero él, es decir, el hombre aquel, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirándolo alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de estas palabras, pero Jesús respondió y volvió a decirles: Hijos, cuán difícil es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más difícil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron y ellos dijeron, el 26, quién pues podrá ser salvo? Jesús les dijo: para los hombres es imposible ser salvos. Los hombres no se pueden salvar a sí mismos. Los hombres separados de la obra terminada, completa y perfecta. Los hombres queriendo entrar al reino de Dios a través de sus justicias o a través de otro medio. Por eso todas las religiones, cualquiera que se llame religioso, que sea o que invoque a una religión, nadie puede ser salvo, porque solo a través de Cristo podemos ser salvos. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y él mismo dijo: nadie puede ir al Padre si no es por mí, si no es a través de mí. Así es que no importa lo que cualquier persona diga, se crea bueno, se crea justo, o cualquier persona que siga cualquier religión o cualquier secta. Si no es a través de la fe de Jesús y de su obra terminada, completa y perfecta, nadie puede ser salvo. Nadie puede ser salvo. Jesús le dijo, cuando ellos dijeron: ¿quién podrá ser salvo? Jesús les dijo: para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible. Los hombres no se pueden salvar a sí mismos. Solo es a través de Jesús. Pero lo interesante de esto es dónde estaba el corazón de este hombre. Jesús le dice: ok, ya guardaste los mandamientos, según dices. Entonces vende todo lo que tiene y entrégalo a los pobres. Y ven y sígueme, toma tu cruz y sígueme. Y aquel hombre se fue. Es decir, no quiso hacerlo. Entonces este hombre quedó manifiesto que él nunca había guardado la palabra. ¿Por qué? Porque primero no amaba a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué amaba más? Sus riquezas. Y tampoco amaba a su prójimo como a sí mismo, porque no quiso dar de sus riquezas a los pobres. Y por eso el Señor Jesucristo dice: es difícil que los ricos puedan entrar en el reino de Dios. Y no es porque el dinero sea malo, de ninguna manera, sino está hablando de aquellos que aman el dinero. Aquellos que tienen su corazón y sus ojos puestos en el dinero. Y Jesús les dice: es más fácil que entre un camello que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, porque los hombres no pueden salvarse a sí mismos. Aquel que tenga un corazón separado de Dios, un corazón viendo hacia otro lado, un corazón que ama todo menos a Cristo, no puede entrar al reino de Dios, no puede salvarse. Y aquí estamos viendo el ejemplo de las riquezas, porque si hay algo en donde el Señor nos llama a ser fieles en lo poco, es respecto al dinero. Porque el dinero es una clara manifestación de en dónde está nuestra confianza. Y no es que le quiera yo predicar el día de hoy acerca o compartirle acerca de ofrendas, pero el hecho es de que aquel que dice: no, es que yo no puedo ofrendar, no, es que yo no debo ofrendar, no, es que yo no quiero ofrendar porque yo tengo mis necesidades, porque yo tengo... Entonces aquel hombre, aquella mujer, aquella persona tiene su corazón puesto en las riquezas, en el dinero, confía más en el dinero que en Dios. No es que yo tengo que pagar la luz y es que entonces confía más en las riquezas que en Dios. Que dice: ¿cómo será el próximo mes? A lo mejor se va a acabar el trabajo y ¿qué voy a hacer? Confía más en las riquezas y no confía en el Señor. Y el punto aquí importante es que nosotros no fuimos llamados a confiar en las riquezas, a confiar en la incredulidad, a confiar en el temor, a confiar en la desesperación, a confiar en todo aquello de lo cual Cristo ya nos redimió. Fuimos llamados a confiar en Dios, fuimos llamados a confiar en Cristo, fuimos llamados a confiar en su palabra, pero en la medida en la que nos sumerjamos en la palabra, es en la medida en la que vamos a ser atrapados por la convicción del amor de Dios, de la obra terminada, completa y perfecta, y entonces vamos a entender, vamos a permitir que
el fruto que hay en nuestro corazón, que la verdadera naturaleza de lo que somos nuevos creyentes en Cristo manifieste su esencia, que es amar al Señor, porque Él nos amó primero. Nosotros no debemos amar el dinero, amar la vanidad, amar la incredulidad, amar al pecado, por la primera razón, que es: Dios nos amó de tal manera que debemos corresponderle por amor a lo que Él ha hecho por nosotros. Amándole a Él, que Él sea el centro, el Señor de nuestras vidas, la prioridad número uno, y confiar en Él. Cuando nosotros nos disponemos a hacer eso, vamos a quedar atrapados, convencidos, confiados completamente en Él, no importándonos lo demás. Y la segunda razón por la cual tenemos que amar a Dios y permanecer en su palabra, pero hacer un doble esfuerzo y ser diligentes, cuidar y labrar nuestra tierra, es porque de otra manera quedaríamos vulnerables al pecado, y el pecado podría enseñorearse ilegalmente de nosotros, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Ya no estamos bajo la ley, pero estamos bajo la gracia, así es que el pecado ya no tiene poder para enseñorearse de nosotros, a menos que nosotros querramos hacernos siervos del pecado, darle la autoridad y el poder al enemigo de nuestras almas, al pecado, a la vanidad, al dinero, al miedo, al pánico, a la enfermedad, a la escasez, a la disolución, a la contienda, al chisme, a la ira, de que sea nuestro Señor y nosotros sujetarnos a tales cosas. Dios nos libre de tales cosas, como dice en Mateo 6. Líbranos de todo mal, Señor, pero es nuestra responsabilidad amar al Señor, permanecer en su palabra, para quedar envueltos y atrapados en su abundante y profundo amor, en la excelencia de su gracia y en el regalo gratuito de su justicia. Gracias, Señor, te damos porque eres bueno, y para siempre es tu verdad, tu bondad, tu misericordia y tu gracia. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. En Cristo Jesús somos la justicia de Dios en Cristo. Como tú eres, Señor, así somos nosotros en este mundo, dice tu palabra, recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, y declarando: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vivimos en ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones a